materia. ¿Sí? Hay que saber qué es lo que la química está estudiando. ¿Sí? ¿Qué es lo que la química, para qué me va a servir? O la química, ¿cuál fin tiene? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué riesgos tiene? Hay que definir primero el concepto de química. La química no siempre ha sido como la conocemos hoy en día. ¿Sí? Ha venido evolucionando. Los primeros vestigios de química datan desde la creación del fuego. ¿Sí? Se dice que esa fue la primera reacción que el ser humano pudo manipular. Porque para que exista el fuego, para que se produzca el fuego, tiene que haber algún combustible. ¿Sí? Antes de eso, ¿no? Ustedes alguna vez en su vida se han de haber hecho este tipo de preguntas. Tipo de preguntas existenciales, como de qué está hecha la ropa, de qué está hecho, qué sé yo, el alcohol, por qué ciertas cosas se componen de manera diferente, de qué está hecha la materia. La química, por definición, dice que estudia los componentes y la transformación de la materia. ¿Sí? Todo lo que nos rodea está formado por elementos y compuestos químicos. Está formado por átomos, por macromoléculas, por moléculas. ¿Sí? La materia, ¿sí? Todo lo que usted puede palpar, ¿sí? Todo lo tangible, ¿sí? Todo lo que tiene masa es materia. Porque usted, por ejemplo, el aire no lo puede ver, pero sin embargo es materia. El aire tiene densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, al ver masa, al ver ese concepto de masa, hay materia. Y química va a estudiar la composición y la transformación de la materia. Te hablo de manera más mínima, ¿sí? Porque puede ser, por ejemplo, que tú tengas una mezcla de compuestos, pero tú no sabes qué compuestos hay ahí, ¿sí? Entonces ahí la materia se va a ir dividiendo. Se va a ir dividiendo en elementos, compuestos, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Y de ahí, de la fusión de todo eso, nace, por ejemplo, las fibras, las soluciones, disoluciones, las sales, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, ¿sí? La química va a estar en todas partes. Todo lo que tú puedes palpar, todo lo que tú puedes observar, incluso hasta lo que no puedes observar. Porque, por ejemplo, dentro de la Tierra, ¿sí? Dentro de la Tierra, tú sabes que los volcanes tienen magma dentro. Y ese magma constantemente está ocurriendo reacciones químicas. O sea, está, por ejemplo, en el espacio, con los polvos de estrellas, están compuestos de elementos y compuestos químicos. Una pequeña reseña histórica. Sí, estos son como los puntos más importantes que han existido en la química dentro de la historia. Sí, se data que los primeros descubrimientos del fuego vienen desde hace 12.000 años antes de Cristo. Sí. Fue la primera vez que el ser humano pudo manipular como la química a su antojo. ¿Para qué utilizaba el fuego? Obviamente para la cocción de los alimentos, para poder darse calor en las épocas invernales. De ahí viene la edad de hierro. Ahí el ser humano ya iba descubriendo los metales, ¿sí? Los metales, el hierro, ¿sí? Ya lo iba forjando y con ello iba haciendo utensilios, armas, etc. De ahí viene la antigua Grecia, ya vienen los filósofos, Aristóteles, Lucetio, Tales y Mileto, donde ellos ya se comenzaban a preguntar, bueno, ¿y de qué estamos hechos nosotros? ¿De qué están hechas las cosas? ¿Cómo están conformadas las cosas? Y de ahí ya viene naciendo la palabra átomo, ¿sí? Donde el átomo decían que era la parte más fundamental de la materia. Hoy en día sí se sabe que no solo existe el átomo, el electrón y el protón,
haya partículas más pequeñas incluso que el átomo, más divisibles, ¿sí? Que si no mal recuerdo son 8, pero no recuerdo los nombres porque eso ya es química nuclear, ya es química súper avanzada. Luego viene la alquimia, donde los científicos, por así decirlo, creían que cualquier cosa, cualquier metal, podría transformarse en oro, ¿sí? Ese era un mito, ¿sí? Después se demostró que la alquimia no existe. También antes de la alquimia se creía que solo existía aire, fuego, tierra, ¿sí? Y el agua, que eran simplemente que de esas 4 elementos nacía todo. Del aire, del fuego, de la tierra y del agua, ¿sí? Este señor, Anthony Lavoisier, es considerado el padre de la química moderna, ¿sí? Porque él demostró, ¿sí? Él formuló que la ley de la conservación de la materia. ¿Y qué te establece la ley de la conservación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Más adelante estudiaremos a profundidad de esa ley. La química va a estar, como ya lo he dicho, en todas partes. En nuestro cuerpo, en los alimentos, el proceso de respiración, ¿sí? El proceso de respiración. Tú inhalas O2 y exhalas CO2, ¿sí? Ahí está ocurriendo una reacción química. Tu cuerpo, al ingerir alimento, descompone las macromoléculas de las proteínas, de los ácidos grasos, los descompone en moléculas más simples para que tu organismo lo pueda absorber. En las medicinas, prácticamente la química está en todos. Simplemente coge un snack y mira los ingredientes, compuestos químicos, ¿sí? Pero en la química no siempre ha sido bien usada. La química desde la Primera Guerra Mundial, me atrevo a decir, se ha usado en malas intenciones. ¿Por qué? Porque ahí ya nacen las armas químicas, los gases lacrimógenos, la bomba atómica en sí. ¿Sí? Eso es parte de la historia que no se lo puede borrar. Ahí la química fue mal utilizada. Las extracciones de petróleo. Cuando se quema el petróleo para obtener más derivados del petróleo, se expulsa al ambiente compuestos químicos tóxicos, que son los CFC, los COX, COX, NOx, que van a ir destruyendo poco a poco. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a tener nuestros riesgos y los beneficios. Digamos que usted se compra un carro, ¿no? El beneficio de ese carro va a ser que usted se pueda trasladar desde un punto a otro, ¿no? En cambio, si usted lo ve desde un punto de vista químico, usted del petróleo puede obtener combustibles, pero el riesgo es la contaminación. Un beneficio serían los medicamentos, pero un riesgo sería que usted se vuelva adicto a ese medicamento o que le pueda producir efectos secundarios o que a partir de ciertos medicamentos se obtenga alguna mezcla que se puedan convertir en estupefacientes. El narcotráfico es un ejemplo de eso, ¿sí? El narcotráfico. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado de la serie Breaking Bad. Bueno, ahí la química está siendo mal utilizada, ¿sí? Tú tienes el beneficio de los envases descartables porque puedes poner alguna bebida y luego desecharlo, pero ese envase descartable, lo que tú no sabes es que se demora cierto tiempo en degradarse. Y si es plástico, se va a convertir en microplástico y ese microplástico puede ir al mar. Y el pescado puede comer ese microplástico. Y ese pescado al momento
ya pasar un proceso industrial y llegar hasta el supermercado, hasta que llega a la mesa de un hogar, ese microplástico tú también lo estás ingiriendo. Sí. Incluso eh, había visto un documental donde una mujer embarazada, el hijo en estado de gestación, ya tenía microplástico, o sea, el feto ya tenía microplásticos. Eso creo que había pasado en Europa. Para que vean cómo el plástico nos está afectando. Ya está llegando a nuestra cadena alimenticia. Ya está atravesando niveles tróficos. Los productos de limpieza. ¿Sí? Hay aerosoles que si tú prestas atención, puede decir que diga amigable con la capa de ozono. ¿Sí? Que se llaman esos sellos verdes, que son empresas que te certifican que tu producto no daña el ambiente. Pero si tú compras un producto, un aerosol, que no tenga algún sello verde, eso de ley tiene un CFC, que va a ser un compuesto químico que al exponerse al ambiente, van a ir a la capa de ozono y la van a ir destruyendo. ¿Sí? Entonces, la química tiene sus ventajas y sus desventajas. Va a tener sus riesgos y sus beneficios. No todo es color de rosa. Incluso a las personas que estudian ingeniería química les dan materias de ética. Sí, les dan materias de ética, obviamente. ¿Para qué? No fabriquen drogas o sean leales. Sí, que la química, que la ciencia se utilice para bien. Sí. La química, en conclusión, es la rama de la ciencia que estudia las características y composición de todos los materiales, así como los cambios que estos sufren. De aquí viene la clasificación de la química. Sí. Va a haber química general, química inorgánica, química orgánica. Estas tres químicas, ¿sí? Estas tres químicas son las que nosotros vamos a estudiar. Química general, química inorgánica y química orgánica. ¿Sí? Básicamente, esto se ve en primer año de bachillerato, esto se ve en segundo año de bachillerato. Química inorgánica también lo vas a ver en tercer año de bachillerato. Y si tu colegio tiene un buen pensum, también verán química orgánica. ¿Sí? Ya química analítica, bueno, eso, química analítica, química industrial, lo verán personas que van a seguir una carrera de ingeniería química. Química nuclear, tengo entendido que aquí en el país no lo ven, ¿sí? No se estudia. Incluso aquí en el país no existe una carrera de ingeniería nuclear. Eso hay en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué? Porque son países que sí tienen centrales nucleares y necesitan ese tipo de profesionales. Necesitan estudiar la química del átomo porque por medio de la fusión nuclear ellos obtienen la energía eléctrica, ¿sí? Química industrial, química cosmética, ¿sí? Bioquímica ven los biólogos, ¿sí? Es la química que estudia las reacciones biológicas. La química industrial es la química que está por medio de los procesos de manufactura, el proceso de fabricación de los plásticos, el proceso de fabricación de los aceros, ¿sí? De aquí nace lo que se llama ciencias y materiales de la ingeniería. Ciencia de los materiales y materiales de ingeniería. ¿Sí? Porque van a haber ciertos procesos de manufactura que dependiendo de la composición química, por ejemplo, de un metal, se comporta ese metal. No sé si ustedes han escuchado la propaganda de Andec que dice microaliado. ¿Sí? Ahí hay un proceso químico donde hacen, ¿sí?, que las moléculas de acero estén recubiertas. ¿Sí? Química médica, los que van a hacer una carrera de medicina, obviamente dentro de los primeros semestres ellos ven química, ¿sí? ¿Cómo se relaciona la química con otras ciencias? Bueno, con la física, la relación de la materia-energía en los fenómenos químicos es una aplicación sencilla. Por ejemplo, en un proceso, ¿sí? No sé si en física han visto
los conceptos de entalpía o de calor. O si en química han visto el capítulo de los gases. En química hay un capítulo que se estudia netamente el comportamiento de los gases, donde intervienen presión, volumen, temperatura. Presión, volumen, temperatura. Y esas variables son variables físicas. ¿Sí? Son variables físicas. Presión, volumen, temperatura. ¿Cómo se va a relacionar la química con la biología? Por ejemplo, una reacción que todos conocemos, la reacción de la fotosíntesis. ¿Sí? Esa reacción de la fotosíntesis va a hacer a las plantas que produzcan su propio alimento y a la vez filtren el aire. ¿Cómo se relaciona con las matemáticas? Cuando veamos el capítulo de reacciones químicas y nos toque balancear ecuaciones químicas, usted va a ver que vamos a utilizar métodos matemáticos. Sí, métodos matemáticos como la resolución de sistema de ecuaciones. Sí. También en cinética química se utilizan ecuaciones logarítmicas. Se utiliza relación de ecuaciones exponenciales. Se utilizan métodos gráficos para la obtención de datos. Usted va a tener que trazar una ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces la matemática yo diría que matemática se relaciona con todas las ciencias, con todas. Es una materia transversal. La medicina ya lo había dicho, sí. La medicina ya lo había dicho. Esto está cortado. Sí, la medicina va a estar relacionada con la química. ¿Cómo? Antes de que usted pueda adquirir un medicamento en las farmacias, ese medicamento tuvo que haber pasado una serie de pruebas. ¿Sí? Hoy en día todo el mundo sabe que se está desarrollando vacunas contra el COVID y esa vacuna pasa por diferentes etapas. ¿Sí? Los medicamentos pasan por diferentes etapas. Los proveedores de esa medicina necesitan saber cómo el medicamento va a reaccionar a corto y a largo plazo en los pacientes. No es que ya está la cura y sabes qué, pongámonos a vender, no. Se siguen ciertos protocolos, se siguen ciertos pasos antes de que usted encuentre un medicamento dentro de las farmacias. ¿Sí? Con la genética. ¿Cómo se va a desarrollar eso de ahí? Con la genética. El estudio del ADN, ¿sí? El ADN simplemente son cadenas de bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Son los elementos químicos que te van a proporcionar o que son fundamentales para la vida. Y no sé si usted ha escuchado del CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son y otros más, que son los elementos fundamentales para la vida. ¿Sí? La botánica, ¿sí? La química se va a relacionar con la botánica por medio del estudio de la fisiología y reproducción de las plantas. ¿Sí? Otra de las aplicaciones de la química en la botánica son el desarrollo de pesticidas y de plaguicidas, ¿sí? Que son químicos. No sé si usted también ha escuchado el término herbicida, ¿sí? Herbicida, que son, digamos, el veneno que va a matar a los montes. Por eso se llama herbicida, ¿sí? O plaguicida, que son los insectos que dañan a las plantas. Entonces los químicos tienen que estudiar cómo eso va a afectar a la planta, ¿sí? Y cómo puede, sin que afecte a la planta, matar a la hierba mala y matar a los insectos malos. La fisiología, ¿sí? ¿Cómo se relaciona la química con la fisiología? Los atletas, hoy en día, sí, Cristiano Ronaldo, todos esos atletas de élite de los Juegos Olímpicos, ellos no entrenan como se entrenaba antes, ellos entrenan ya
con, le hacen análisis, le ponen relojes inteligentes para medir el pulso cardíaco, y de ahí sacan la eficiencia de respiración. Pueden determinar cuánto oxígeno está inhalando, cuánto CO2 está exhalando. ¿Sí? Geología. ¿Sí? Antes de poder, las empresas mineras, antes de poder instalarse, ellos hacen un estudio de suelo para poder determinar los minerales que se encuentran ahí. Para que dependiendo de eso, ellos van a explotar o no ese subsuelo. Bien, señores, se nos va a acabar el tiempo, ¿sí? Regresamos 10:55, por favor, 10:55. ¿Sí? En el mismo enlace, le vuelven a dar clic en el mismo enlace.